jardinero fue despedido acusado de robo, millonaria ve reloj, el mismo de su hija fallecida. El amanecer bañaba la lujosa hacienda de doña Isabel en Querétaro, reflejando la opulencia de su vida y la tristeza que llevaba dentro. Mientras paseaba por el jardín, una brillante luz solar reveló un dije colgando del cuello de un hombre que nunca pensó que volvería a ver. Su corazón se detuvo. Era el mismo dije que había entregado a su hijo Santiago antes de que desapareciera hace 20 años. ¿Cómo era posible que Diego, su jardinero, lo tuviera? Sin pensarlo, lo llamó a gritos, su voz cargada de incredulidad y rabia. Diego, un hombre de manos curtidas y mirada humilde, se giró con una expresión de confusión. ¿Por qué llevas eso? Es de mi hijo. Isabel exclamó, su rostro pálido. Diego tartamudeó, tratando de explicar que había encontrado el dije años atrás en una calle de Guadalajara. Pero antes de que pudiera decir más, la furia de Isabel lo hizo callar. Sin más, lo despidió en el acto, acusándolo de ladrón. Las lágrimas nublaron los ojos de Diego mientras recogía sus herramientas, preguntándose por qué la vida siempre lo trataba tan mal. Esa noche, Isabel no pudo dormir. Miraba el cuadro de su hijo, preguntándose si realmente había cometido un error. Los recuerdos de Santiago, un niño alegre y lleno de sueños, la atormentaban. No podía ignorar el parecido entre Diego y su hijo perdido. ¿Podría ser él? ¿O su mente desesperada le jugaba una cruel broma? Mientras tanto, Diego volvía a su pequeña casa en el barrio humilde de El Pueblito. En su mente, el dije representaba un misterio que nunca pudo resolver. Lo había encontrado en un callejón cuando era niño, junto a un juguete roto. Había sentido que era un amuleto de buena suerte, pero ahora todo lo que le traía era dolor. A pesar de su tristeza, decidió investigar por qué ese objeto causaba tanto alboroto. El destino estaba en marcha, tejiendo hilos invisibles que unirían sus vidas de formas que ninguno de los dos podría imaginar. Isabel, llena de dudas, y Diego, con un pasado envuelto en sombras, estaban a punto de embarcarse en un viaje que desenterraría secretos dolorosos y verdades que cambiarían sus vidas para siempre. Las primeras luces de la mañana iluminaron la mansión de Isabel, pero esta vez, la alegría de los jardines perfectamente cuidados no logró disipar la inquietud que la consumía. En su oficina, miraba fijamente el viejo álbum de fotos de Santiago, acariciando la imagen del niño que había perdido tanto tiempo atrás. El dije que vio en el cuello de Diego seguía grabado en su mente. ¿Qué hacía con él? ¿Y si realmente había cometido una injusticia al despedirlo? La duda la carcomía. Mientras tanto, Diego despertó en su modesta vivienda, donde las paredes de adobe y el techo de lámina apenas protegían del frío de la madrugada. Sentado en la mesa, con el dije en las manos, recordó las veces que había sentido un extraño vínculo con él, como si algo le susurrara que tenía un propósito especial. Decidió seguir su instinto y buscar respuestas. El barrio donde lo encontró, en Guadalajara, estaba a horas de distancia, pero sabía que debía volver a ese lugar, aunque costara todos sus ahorros. Isabel, incapaz de calmar su corazón, llamó a su asistente, Carmen, una mujer leal que la había acompañado por años. Le contó sobre el dije y su sospecha de que Diego podría estar relacionado con Santiago. Carmen, sorprendida, sugirió contratar a un investigador privado para rastrear el pasado de Diego. Isabel accedió, pero con una condición: nadie debía saberlo. No podía permitir que la esperanza la llevara a otra decepción. Mientras tanto, Diego pidió un día libre en su nuevo trabajo como peón en una obra. Con el poco dinero que tenía, compró un boleto de autobús hacia Guadalajara. Sentía que debía regresar al callejón donde encontró el dije, como si las respuestas estuvieran escondidas ahí, esperando ser descubiertas. Su mente viajaba al pasado, recordando las pocas imágenes que tenía de su infancia, llenas de carencias y abandono. Pero había algo más, un rostro borroso, una mujer llorando.
¿Quién era? El viaje de ambos había comenzado, aunque ninguno lo supiera aún. Isabel, desde la comodidad de su riqueza, y Diego, desde la humildad de su pobreza, estaban más conectados de lo que podían imaginar. Ambos cargaban un dolor que el destino estaba a punto de confrontar, un dolor que los uniría o los destruiría por completo. Diego llegó a Guadalajara al anochecer, con el dije bien sujeto en su bolsillo como un tesoro invaluable. Caminó por las calles del barrio que recordaba vagamente, aunque ahora parecían más estrechas y sombrías que en su memoria. Cuando finalmente encontró el callejón, una sensación de déjà vu lo invadió. El lugar estaba descuidado, con basura acumulada y grafitis cubriendo las paredes. Pero algo le decía que allí encontraría la pieza que faltaba en su vida. Mientras inspeccionaba el área, un anciano salió de una tienda cercana y lo observó con curiosidad. ¿Buscas algo, muchacho?, preguntó con voz ronca. Diego, algo titubeante, mostró el dije y explicó cómo lo había encontrado de niño. El anciano frunció el ceño y se llevó una mano al mentón. Recuerdo ese dije. Lo vi hace años. Era de un niño pequeño que vivía por aquí, pero desapareció de repente. Su madre lo buscó por meses, pero nadie volvió a saber de él. En ese momento, Diego sintió que el aire se le escapaba. ¿Podría ser él ese niño? ¿Recuerda algo más? Algún nombre, algún detalle, insistió, pero el anciano negó con tristeza. Solo sé que era una tragedia para su madre. Una buena mujer, pero la vida fue cruel con ella. Diego agradeció la información y decidió quedarse en el barrio unos días, con la esperanza de encontrar a alguien más que pudiera ayudarlo. Por su parte, Isabel recibía la primera actualización del investigador privado. Había rastreado a Diego hasta una pequeña comunidad rural en Jalisco, donde creció en un orfanato después de haber sido encontrado en las calles de Guadalajara. Aunque el reporte no confirmaba nada, cada detalle aumentaba su ansiedad. La idea de que su hijo pudiera haber sobrevivido a tantos años de ausencia era casi demasiado para soportar. En Guadalajara, Diego caminaba por el mercado del barrio cuando una anciana vendedora de flores lo detuvo. Ese dije, yo lo he visto antes, dijo con los ojos entrecerrados. Era del hijo de doña Isabel, ¿no es cierto? ¿Cómo lo conseguiste? Diego sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Doña Isabel, preguntó, sorprendido. La mujer asintió. Sí, era de su hijo Santiago. Dios mío, ¿por qué tú lo tienes? El corazón de Diego latía con fuerza al escuchar el nombre de Isabel y el de su hijo, Santiago, salir de los labios de la anciana. ¿Quién es doña Isabel?, preguntó con cautela, aunque la respuesta ya comenzaba a formarse en su mente. La mujer le explicó que Isabel era una mujer adinerada, conocida por su bondad, pero marcada por la tragedia de haber perdido a su único hijo hace 2 décadas. Diego no podía evitar conectar los puntos. El dije, el niño desaparecido, su propio pasado borroso. Isabel, por su parte, repasaba los detalles del informe en su oficina. Las manos le temblaban al leer sobre el orfanato en Jalisco y los datos fragmentados sobre Diego. Decidió que necesitaba verlo de nuevo. No podía seguir con su vida hasta aclarar las dudas que la atormentaban. Esa misma tarde, pidió a su chofer que la llevara al barrio donde vivía Diego, un lugar que nunca había visitado, pero que estaba decidida a enfrentar. En Guadalajara, Diego seguía conversando con la anciana vendedora de flores, quien le sugirió que buscara a Isabel. Si ese dije llegó a tus manos, quizás sea una señal de Dios. Isabel nunca perdió la esperanza de encontrar a su hijo, dijo con una calidez que tocó el corazón de Diego. Aunque estaba lleno de preguntas, una idea comenzaba a tomar forma, debía encontrarla. Tal vez, solo tal vez, su propia identidad estaba ligada a esta mujer y a su tragedia. Esa misma noche, mientras Isabel llegaba al barrio de Diego, su auto pasó junto a él sin que ninguno lo notara.
Ella bajó y preguntó a los vecinos por Diego, pero las respuestas eran vagas y desalentadoras. Creo que se fue a Guadalajara, comentó una mujer desde una ventana. Isabel sintió una punzada de frustración, pero también algo que no podía explicar, una certeza de que debía seguir buscando. Al día siguiente, Diego se presentó frente a la gran hacienda de Isabel en Querétaro. Su corazón estaba lleno de dudas, pero también de determinación. Tocó el timbre con las manos sudorosas, preguntándose si estaba a punto de cometer un error. Minutos después, una mujer elegante abrió la puerta. Su mirada se cruzó con la de Isabel, y por un instante, ambos sintieron que el tiempo se detenía. El silencio entre Isabel y Diego era tan intenso que parecía envolverlos. Ella lo observaba con una mezcla de sorpresa y desconcierto, mientras él, nervioso, sujetaba el dije en su mano. Finalmente, Diego rompió el hielo. Perdón por venir sin avisar, pero necesito hablar con usted. Creo que este dije puede ser suyo. Al abrir su mano y mostrarle el objeto, Isabel retrocedió un paso. Sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocerlo. Diego continuó, intentando ordenar sus pensamientos. Le explicó cómo había encontrado el dije siendo niño, abandonado en las calles de Guadalajara. Isabel escuchaba en completo asombro, cada palabra de Diego reforzando una posibilidad que temía aceptar. Yo crecí en un orfanato después de que me encontraron vagando por las calles, añadió Diego, bajando la mirada. No recuerdo a mis padres, pero algo me dice que este dije es importante para mí. Isabel, con la voz quebrada, lo invitó a pasar. En la sala principal, tomó una vieja caja de madera del estante, llena de recuerdos de Santiago, fotos, dibujos y un pequeño diario. Sacó una fotografía en particular, una donde Santiago usaba el mismo dije. Este dije pertenecía a mi hijo, dijo con un hilo de voz. Lo perdió el día que desapareció. Su mirada se posó en Diego, buscando rastros de su pequeño en el hombre que tenía enfrente. Diego no sabía qué decir. La posibilidad de ser el hijo perdido de Isabel lo llenaba de emoción y temor. ¿Qué pasó con él?, preguntó con cautela. Isabel le contó todo, cómo Santiago había desaparecido en un parque mientras ella hablaba por teléfono, el dolor de buscarlo durante años y la culpa que nunca la abandonó. Diego sintió un nudo en el pecho, como si compartiera ese dolor. Esa noche, Isabel pidió a Diego que se quedara en la mansión. Aunque ambos estaban llenos de dudas, una chispa de esperanza los conectaba. Isabel decidió realizar una prueba de ADN para confirmar lo que su corazón ya comenzaba a creer. Mientras tanto, Diego, en la habitación de invitados, sostenía el dije entre sus dedos, preguntándose si finalmente había encontrado el hogar que siempre había anhelado. El amanecer trajo consigo una atmósfera cargada de emociones en la mansión de Isabel. Ambos esperaban con impaciencia el momento de realizar la prueba de ADN, pero la incertidumbre no les permitió descansar. Diego, sentado junto a la ventana de la habitación de invitados, miraba los jardines perfectamente cuidados. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba cerca de respuestas que cambiarían su vida. Isabel, por otro lado, no podía apartar la mirada de la caja de recuerdos de Santiago. Cada objeto parecía gritarle que Diego era su hijo, pero las heridas del pasado la obligaban a contener sus esperanzas. Carmen, su asistente, llegó temprano esa mañana para acompañarla. «Señora, tal vez este sea el milagro que usted ha estado esperando», dijo, tratando de reconfortarla. Isabel asintió, pero la duda seguía latente. Poco después, Isabel y Diego partieron juntos hacia una clínica privada en el centro de Querétaro para realizar la prueba. Durante el trayecto, la tensión era palpable. Diego intentaba romper el silencio. «No sé qué salga de todo esto, pero quiero agradecerle por darme esta oportunidad». Isabel apenas pudo responder, sus emociones eran demasiado intensas para ponerlas en palabras. En la clínica, el procedimiento fue rápido.
Tomaron las muestras y les informaron que los resultados estarían listos en 3 días. Esos días parecían un abismo para ambos. Al regresar a la mansión, Isabel decidió abrirse un poco más. Mostró a Diego más fotografías de Santiago y compartió anécdotas de su infancia, como la vez que insistió en aprender a cuidar las plantas del jardín, diciendo que quería ser como los adultos. Diego escuchaba con atención, sintiendo una conexión inexplicable con esas historias. Esa noche, ambos se encontraron por casualidad en el jardín. «Este lugar es hermoso», dijo Diego, admirando las flores. Isabel se acercó y, por primera vez, habló con sinceridad. «Si los resultados confirman que eres mi hijo, quiero que sepas que nunca dejaré de buscar formas de compensar el tiempo perdido». Diego la miró con los ojos brillantes. «Si eso sucede, entonces creo que finalmente encontraré el lugar al que pertenezco». Los días que siguieron parecían interminables. Diego intentó mantenerse ocupado ayudando en los jardines de la mansión, mientras Isabel se refugiaba en su estudio, rodeada de los recuerdos de Santiago. Cada minuto parecía un paso más hacia un destino incierto, donde la esperanza y el temor se entrelazaban en sus corazones. Ambos evitaban hablar del tema directamente, pero cada mirada que cruzaban estaba cargada de emoción. Finalmente, el día llegó. Un sobre con los resultados del ADN fue entregado en la mansión. Isabel lo sostuvo con manos temblorosas, incapaz de abrirlo. «Diego, esto es algo que debemos hacer juntos», dijo mientras lo invitaba a sentarse en la sala principal. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Diego asintió y tomó asiento frente a ella. Isabel rompió el sello del sobre con cuidado, como si el papel pudiera contener toda la verdad de su vida. Sus ojos recorrieron las primeras líneas del informe y, de repente, una lágrima rodó por su mejilla. «Diego», susurró, mientras su voz se quebraba. «Eres mi hijo». El aire pareció desaparecer de la sala. Diego, atónito, no pudo reaccionar de inmediato. «¿Es cierto? ¿De verdad soy Santiago?», preguntó, con la voz llena de incredulidad. Isabel asintió, dejando caer el papel al suelo mientras se levantaba para abrazarlo. Diego se quedó inmóvil por un instante, pero luego correspondió al abrazo con una intensidad que parecía liberar años de soledad y abandono. «Siempre supe que algo faltaba en mi vida, y ahora entiendo por qué», dijo Diego, con lágrimas en los ojos. Aquel momento fue como un renacimiento para ambos. Isabel, que había vivido décadas en el dolor y la culpa, sentía que su corazón comenzaba a sanar. Diego, quien había crecido sin un verdadero hogar, finalmente había encontrado a su familia. Pero mientras el alivio y la felicidad los envolvían, ninguno de los dos sabía que este descubrimiento abriría puertas a secretos más oscuros del pasado, que pondrían a prueba su recién encontrada relación. La noticia de que Diego era Santiago se esparció rápidamente entre los empleados de la mansión. Todos celebraban el milagro de su regreso, pero en el fondo, Isabel no podía ignorar una sensación inquietante que crecía en su interior. Había algo en la desaparición de Santiago que no terminaba de encajar, y las piezas del pasado comenzaban a resurgir de formas inesperadas. Esa noche, mientras Diego descansaba en su nueva habitación, Isabel revisaba antiguos documentos y reportes de la policía que había guardado durante años. En ellos, encontró una carta anónima que había recibido poco después de la desaparición de su hijo. La nota, escrita con recortes de periódico, decía: «Tu hijo está a salvo, pero no lo busques. No olvides quién controla todo». En su momento, la policía desestimó la carta como una cruel broma, pero ahora, Isabel no podía evitar preguntarse si había más detrás de esas palabras. Diego, por su parte, se sentía más conectado que nunca con Isabel, pero había algo que lo atormentaba: su falta de recuerdos antes de los 5 años. Intentaba forzar su mente para recordar algún detalle, una imagen, un sonido, pero todo era un vacío. Esa noche, decidió hablar con Isabel sobre lo poco que sabía de su infancia.
Siempre sentí que algo me fue arrebatado, confesó. Isabel, conmovida, le mostró la carta anónima. Tal vez no fue un accidente que desaparecieras, dijo con un tono grave. Al día siguiente, Isabel contrató a un investigador privado para profundizar en los detalles del secuestro de Santiago. Mientras tanto, Diego decidió visitar el orfanato donde creció, en busca de respuestas. Allí, una de las trabajadoras más antiguas lo reconoció de inmediato. Siempre supe que eras especial, dijo la mujer mayor. Pero tu llegada aquí fue extraña, te dejaron en la puerta una madrugada, con este dije en tu mano. Sus palabras confirmaron lo que Diego ya sospechaba, había sido abandonado deliberadamente. Cuando regresó a la mansión, Isabel lo esperaba con noticias preocupantes. El investigador había encontrado información sobre un grupo criminal que operaba en Querétaro en aquella época, conocido por secuestrar niños de familias adineradas. Lo más inquietante era que el grupo tenía conexiones con alguien cercano a la familia de Isabel. Esto no fue un simple secuestro. Alguien quiso hacerme daño, y usaron a mi hijo para lograrlo, dijo Isabel, con una mezcla de rabia y temor en su voz. La revelación de Isabel sacudió a Diego profundamente. ¿Quién podría haber planeado algo tan cruel contra su madre? Mientras intentaban descifrar las conexiones entre el grupo criminal y la familia, los recuerdos fragmentados de Diego comenzaron a surgir, como piezas dispersas de un rompecabezas. Una imagen persistía en su mente, una mujer de cabello oscuro entregándolo a un hombre en un callejón. No entiendo quién era, pero su rostro me parece familiar, le confesó a Isabel, frustrado. Isabel, decidida a encontrar la verdad, confrontó a personas de su pasado. Visitó a antiguos amigos, socios de negocios e incluso empleados que trabajaban en la mansión cuando Santiago desapareció. Fue durante una de estas visitas que descubrió algo impactante. Su cuñada, Marta, había tenido problemas financieros graves en la época del secuestro. Una conversación con un viejo amigo reveló que Marta había sido vista en compañía de personas sospechosas poco antes de que Santiago desapareciera. Esa noche, Isabel compartió sus hallazgos con Diego. No puedo creer que alguien de mi propia familia estuviera involucrado, dijo con la voz temblorosa. Diego, aunque sorprendido, no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Si Marta tuvo algo que ver, debemos enfrentarla. Ella puede tener las respuestas que necesitamos, propuso, lleno de determinación. Isabel dudó, temiendo lo que podría descubrir, pero finalmente aceptó. Al día siguiente, madre e hijo visitaron a Marta en su hogar. La mujer, ahora envejecida, los recibió con cierta incomodidad. Isabel fue directa. Marta, ¿tuviste algo que ver con la desaparición de Santiago? Al principio, Marta negó todo, pero cuando Diego mostró el dije y mencionó el recuerdo de la mujer en el callejón, su rostro palideció. No sé de qué me hablas, balbuceó, evitando mirarlos a los ojos. La tensión en la sala era palpable. Diego, perdiendo la paciencia, se levantó de su asiento. Dime la verdad. Este dije me ha llevado hasta aquí, y sé que sabes algo, exclamó con firmeza. Finalmente, Marta rompió en llanto. No quería hacerlo, pero no tenía elección. Me amenazaron, Isabel. Dijeron que si no cooperaba, me harían daño a mí también, confesó. Su voz temblorosa reveló un secreto que había guardado por décadas. Había entregado a Santiago para saldar una deuda con el grupo criminal. El llanto desconsolado de Marta llenó la sala mientras Isabel y Diego intentaban asimilar la traición. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Marta? Eras parte de mi familia, exclamó Isabel con la voz quebrada por la ira y el dolor. Marta, incapaz de sostener su mirada, continuó confesando, no lo hice por maldad, estaba aterrada. Me amenazaron, y pensé que nunca más volverían a tocarte si les daba lo que pedían. Diego observaba a la mujer que había sido cómplice de su secuestro con una mezcla de rabia y compasión.
Por mucho que la despreciara por lo que hizo, podía ver el peso de la culpa que había cargado durante años. ¿Sabes quiénes estaban detrás de todo esto?, preguntó, buscando respuestas concretas. Marta sintió débilmente y mencionó un nombre que Isabel reconoció al instante: Alfredo, un antiguo socio de negocios de su difunto esposo. La mención de Alfredo desató una ola de recuerdos en Isabel. Él había trabajado con su esposo en importantes proyectos, pero siempre mostró interés en apropiarse de la fortuna familiar. Al enterarse de la traición de Marta, Isabel tomó una decisión: enfrentaría a Alfredo, no solo por justicia, sino para cerrar finalmente ese capítulo oscuro de su vida. Con la ayuda del investigador privado, Isabel y Diego lograron localizar a Alfredo en una lujosa hacienda a las afueras de Querétaro. Cuando llegaron, Alfredo intentó negar cualquier implicación, pero las pruebas eran irrefutables. Marta había conservado registros de las amenazas que él le había hecho y del dinero que recibió del grupo criminal para entregar a Santiago. «No tienes idea de cuánto me costó superar lo que me hiciste», dijo Isabel con una mezcla de dignidad y rabia. Finalmente, Isabel entregó todas las pruebas a las autoridades, y Alfredo fue arrestado por su participación en los crímenes. En cuanto a Marta, Isabel decidió no presentar cargos. «No puedo olvidar lo que hiciste, pero no voy a cargar con más odio en mi vida», le dijo antes de despedirse de ella para siempre. De regreso en la mansión, Isabel y Diego se sentaron en el jardín, rodeados de la tranquilidad de las flores. «Esto no borra lo que hemos pasado, pero al menos ahora tenemos respuestas», dijo Diego mientras tomaba la mano de su madre. Isabel sonrió con lágrimas en los ojos. «Lo más importante es que te tengo aquí, hijo. Eso es todo lo que importa». El jardín, que había sido testigo de tantas penas y secretos, ahora se convertía en el símbolo de un nuevo comienzo. Isabel y Diego prometieron reconstruir su relación, con ello, las piezas de sus vidas que el destino había intentado separar.